bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y esta noche es una noche para mí un tanto, voy a decir, triste. No triste por la película que he visto, sino porque muchas de las cosas que os he ido diciendo en algunos de los últimos vídeos, como que Hollywood está muriendo a marchas forzadas y que evidentemente la última entrega de los Oscar así nos lo concedió prácticamente como la muerte del Hollywood clásico de toda la vida, la muerte de un Hollywood que se preocupaba por hacer buenos films, otorgando los premios más importantes a una película conocida en su casa a la hora de comer, que no tiene nada que ver con la excelencia que se hace en Hollywood. Y la película que acabo de ver esta noche potencia más todavía mi tristeza y mi preocupación por ello. Me voy a explicar. Cuando el cine sonoro se creó, cuando se inventó, el primero de los géneros, evidentemente, que empezó con mucha fuerza, con muchísima fuerza, fue el musical. El musical que empezó a potenciarse con las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, aquellas grandes películas que parecían estar inmersos los personajes como en un mundo de fantasía, con unas coreografías realmente magníficas. Luego el musical, este género, fue evolucionando y surgieron nombres, por ejemplo, como el de Busby Berkeley, un auténtico genio del musical, en el que la película que os voy a comentar esta noche hace gala de alguno, o mejor dicho, homenajea o roba alguno de sus mejores elementos. Y luego surgieron también otra serie de directores realmente maravillosos que trabajaron en género musical, que fueron Stanley Donen y Vincent Minnelli, que aportaron además históricamente al género musical pues una serie de técnicas narrativas realmente revolucionarias. Acordaos que en 1948 Stanley Donen, gran amigo de Gene Kelly, le propone realizar un musical en exteriores y que además, el primer musical en exteriores, que fue Un día en Nueva York, y que además le propone una cosa revolucionaria que hasta entonces no se había hecho, que era que los números musicales narraran e hicieran evolucionar la historia de por sí que se estaba contando. Es decir, todo lo contrario que en los años 30 y en los años 40 con las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, por una parte, y las de Judy Garland y Mickey Rooney por otra, en la que lo importante no era la historia, sino los números musicales. Hay una película de 1940 llamada La nueva melodía de Broadway, protagonizada por Fred Astaire y Eleanor Powell, que tiene, pues sin duda, el mejor dúo musical cinematográfico de todos los tiempos. Recomiendo ver esa película encarecidamente, sobre todo por un número musical de claqué que protagonizan ellos dos, llamada La nueva melodía de Broadway 1940. Una auténtica obra de arte del musical de todos los tiempos. Y en 1942 se filma uno de los grandes musicales de la historia, que es La calle 42. La calle 42, filmada además por la Metro-Goldwyn-Mayer, con los números musicales coreografiados de una manera totalmente caleidoscópica, es decir, de una manera impresionantemente bella y espectacular, diseñados por Busby Berkeley, un auténtico genio que lanzó al estrellato a Judy Garland y a Mickey Rooney. El musical va avanzando, va evolucionando y vemos que efectivamente ya los números musicales hacen avanzar la trama. En películas como West Side Story, como My Fair Lady en los años 60, y de repente en los años 70 y 80 el musical desaparece. En los últimos años hemos tenido musicales realmente notables, como El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber, pero dirigido por Joel Schumacher, una adaptación que es una auténtica obra de arte y una de las mejores películas de este siglo, sin ningún género de dudas, una auténtica joya. Los Miserables, del director Tom Hooper, un musical enteramente cantado, desde el primer hasta el último fotograma, una auténtica maravilla de película, la tengo que comentar aquí indudablemente, y un film protagonizado por Hugh Jackman llamado El Gran Showman, una película que combina un estilo clásico pero también con una serie de músicas de estilo musical tipo pop de los 80 que no era para nada anacrónica. Y este año, 2019, Tom Hooper, el mismo director de Los Miserables, nos enseña Cats, basada en el musical original de Andrew Lloyd Webber. Yo os tengo que decir que no he visto el musical original en el teatro, ni falta que me hace para juzgar esta película cinematográficamente. Los musicales siempre han sido películas
muy difíciles de realizar, muy difíciles, muy complicadas, muy complejas, porque se necesita de una serie de coreógrafos profesionales, bailarines profesionales, que hoy en día seguramente habrá en Broadway, en Estados Unidos, escuelas directamente que se dediquen a ello. Lo que ocurre que es un género que es muy especial. Primeramente tiene que gustarte la música. No todos los cinéfilos son melómanos. Melómanos es una persona que le entusiasma la música. Segundo, son películas que tienen que tener una puesta en escena con una dirección artística y un diseño de producción muy cuidado. Es decir, tiene que ser un director muy meticuloso y que se deje la piel en cada plano. La piel directamente en cada plano, como lo hacían Stanley Donen o como lo hacían Vincent Minnelli o Busby Berkeley entonces. Acordaos de Un americano en París, con toda la estética impresionista, del París de los impresionistas, de los pintores impresionistas. Acordaos de Cantando bajo la lluvia, la comedia musical por excelencia, o uno de los más grandes musicales de todos los tiempos, que evidentemente es My Fair Lady de George Cukor, o las espléndidas coreografías de West Side Story de Robert Wise, que se llevó 10 Oscar en su día. Pues llegamos esta noche, yo me pongo esta película, que viene además avalada por unas críticas horribles, pero horribles, espantosas. Algunas de ellas eran: es que los personajes parecen seres antropomorfos. Los personajes están entre lo horrible y lo grotesco. La narrativa es algo arrítmica. Bueno, pues yo me pongo la película, la vemos y en mi cabeza empiezan a entrar una serie de referencias a los musicales clásicos, pero a los grandes musicales clásicos, sin llegar esta película al nivel de aquellos, además a mansalva. Los números musicales que tiene Cats, independientemente de la calidad que ahora más o menos comentaremos, hay que reconocer que cinematográficamente son una auténtica maravilla. Es decir, hay un número musical en el que hay una serie, hay un pastel gigantesco, una tarta, y hay unas chicas disfrazadas de cucarachas, de uno de los personajes de, si mal no recuerdo, de Rebel Wilson, que empiezan a formar formas calidoscópicas como hacía Busby Berkeley. Pero es que a continuación, a través de las piernas de las chicas disfrazadas de cucarachas, la cámara va justamente por debajo de ellas, como hacía Busby Berkeley en La calle 42. Es decir, Tom Hooper lo que ha conseguido, o lo que ha hecho en esta película, ha sido robar u homenajear muchos elementos cinematográficos de los grandes musicales de Hollywood. Y tengo que decir que lo ha hecho de una manera espléndida. Para un estudioso del musical, de la Metro-Goldwyn-Mayer y de la historia del género musical de Hollywood de todos los tiempos, esta película es una auténtica delicia. Una auténtica delicia. Los contrapicados, mejor dicho, los empicados que hacía, por ejemplo, los contrapicados que hacía Vincent Minnelli, por ejemplo, Un americano en París, los tenemos aquí. Las coreografías de muchos elementos, muchos personajes en pantalla de West Side Story, las tenemos aquí. Y de todo esto se ha empapado realmente Tom Hooper y Andrew Lloyd Webber. Tom Hooper por parte de la edición y Andrew Lloyd Webber por parte de lo que es la adaptación de las canciones a esta película. Con esto no quiere decir que Cats esté al nivel de Un americano en París, Cantando bajo la lluvia, no, ni mucho menos. Pero Tom Hooper muy inteligentemente ha sabido robar lo mejor para dar al espectador de hoy los manjares del pasado. Pero el principal problema que hay hoy en día con espectadores y con críticos es que lo que para hace unos años eran auténticos manjares cinematográficos me refiero, hoy en día pasa desapercibido por una gran incultura. Que un crítico diga que los números musicales de esta película, que son en muchos aspectos un calco, incluso evolucionados técnicamente a los antiguos, son correosos, esquemáticos, me parece un insulto a la cinematografía mundial. Primero, no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo. Y si no, que me lo diga a mí a la cara. En el sentido de que yo he sido un gran estudioso del musical de la Metro-Goldwyn-Mayer. Es más, tengo una sección especial que no subo muchos vídeos de musicales de la Metro-Goldwyn-Mayer que me gustaría comentar porque, por desgracia, tienen pocas visualizaciones. No tienen muchas.
pero me voy a animar a hacer más a partir de ahora. Lo que es la historia, que yo he visto a críticos decir, no, es que no te la explican, es que no hay que ser muy inteligente para captarlo. La estructura narrativa que tienen los musicales no es la estructura narrativa, ni mucho menos que tiene una película convencional. Aquí, desde 1948, por eso os he mencionado a Un día en Nueva York y a Stanley Donen y Gene Kelly en el 48, los números musicales formaban parte de la historia y la hacían evolucionar. Y es lo que precisamente ocurre en Cats. Es decir, los números musicales definen la historia, la hacen avanzar y además, todo lo que son los disfraces, que luego son disfraces digitales, de los personajes, de los gatos, definen la característica y la personalidad de cada uno de ellos. Porque evidentemente son muchos los personajes, pero en 2 horas no se les puede dar una gran profundidad dramática. A los críticos habría que decirle que en un musical lo que hay que juzgar son las coreografías y los números musicales, porque prácticamente la historia es casi lo de menos. Cuando en los años 40 se hacían las películas de Fred Astaire y Ginger Rogers, el argumento se podía resumir en 2 líneas. Un chico conoce a una chica, a través del baile se enamoran, posteriormente vienen algún rifirrafe, pero siempre al final de la película hay una canción que los reconcilia. Es decir, eran así. Pero lo que se juzgaba en los musicales, por ejemplo, como Sombrero de Copa, o como Las Alas de la Danza, o como en La Nueva Melodía de Broadway, eran las espectaculares coreografías que había en la película. Y eso es lo que yo voy a tender a juzgar en esta película. Narrativamente hablando, esta película basa los números musicales para hacer avanzar la historia. Pero esta película no es perfecta narrativamente. Y ahí sí que tengo que dar la razón a algún crítico en 2 aspectos importantes. Primero, la película comienza con números musicales un tanto largos que se extienden como un chicle y que cuesta un poquito aclimatarse y meterse en la historia, porque no sabemos al principio de qué va. Es decir, hay un coche que se detiene en un barrio londinense, ahora hablaremos de Londres como elemento también de fondo, que tiene una importancia muy importante, o sea, una importancia notable en la película, y suelta un saquito donde hay una gatita dentro. Una gatita que de repente se rodea de un montón de gatos llamados los gatos gélicos y empiezan a cantar y a bailar alrededor suyo. Y claro, hay una serie de 2 o 3 números musicales prácticamente enlazados uno detrás del otro en el que el argumento queda como un poco ambiguo. Es decir, no sabemos por qué esa gata está ahí, no sabemos por qué los otros gatos se están acercando, no sabemos el objetivo ni el propósito de los mismos. Pero la película, en ese sentido, tiene cierta ambigüedad, que yo creo que a lo mejor Tom Hooper o Andrew Lloyd Webber podrían haberlo pulido más narrativamente, y al espectador le cuesta un poco entrar en la película. De las 2 horas que tiene esta película, un momentito porque la acabo de ver, sí, son prácticamente 2 horas la duración, se puede decir que los primeros 30 a 40 minutos al espectador le cuesta entrar en lo que es la historia, como aclimatarse, digamos, a todo lo que es la ambientación y saber un poquito de qué va. Pero si somos un poquito avispados y le echamos un poco de imaginación al asunto, estamos viendo que los gatos gélicos son una serie de gatos que viven en un barrio londinense, en un barrio pobrecito londinense, que están viviendo con la esperanza de que una gata muy mayor, interpretada por Judi Dench, le dé una especie como de beneplácito, casi rozando lo divino, y para que monten un globo y que se vaya, digamos, a una nueva vida. Una nueva vida que no sabemos si es divina o no, porque se va al cielo en un globo. No sabemos si es su fallecimiento o si es, digamos, por así decirlo, pasar a una nueva vida en otro país, en otras partes, no lo sabemos. Por eso yo creo que la película tiene cierto carácter divino que ningún comentarista ha sabido, digamos, recalcar en su exposición o en sus escritos sobre la película. Pero evidentemente, si está lo divino, es decir, si ese gato o esa gata que consigue ese estatus especial se marcha al cielo, también tiene que haber una especie como de demonio. Y este demonio lo interpreta Idris Elba en un papel llamado Macavity, que es una especie como como diría yo, como de demonio, como de Satanás, que lo que hace es aparecer y desaparecer y llevarse como a su
a su mundo, a su inframundo, a una serie de gatos. Los va secuestrando poco a poco sin que ellos se vayan dando cuenta. Iba secuestrando al personaje de Judi Dench, al personaje de Rebel Wilson, al personaje de Ian McKellen. Es decir, la película tiene una ambivalencia incluso en lo que se refiere al cristianismo un tanto definida. Porque Judi Dench es una especie como de diosa que todos los gatos están allí adorando. Todos los gatos están adorando. Y para ella, lo que ella dice, pues va como a misa, por así decirlo. Es muy importante. Y están todos los gatos esperando que les dé como una especie como de don divino para que gane una nueva vida. Y luego está el demonio, que es el que se los lleva a otra parte de Londres, a una especie de barcaza en el Támesis, y además con una especie como de vigilante que está allí viéndoles para que no se escapen. Es decir, Judi Dench representa como a un dios o a una diosa, porque también hay una referencia muy interesante a lo que representa el gato como deidad en esta película. En el Londres, uno de los principales decorados que hay es un decorado egipcio. El gato era una de las grandes deidades dentro de lo que era la cultura egipcia. Por lo tanto, de ahí y dentro de ese sitio que es donde los gatos están realizando sus números musicales, sus bailes, porque son como personajes sagrados dentro de esa estancia. Esto tampoco se lo he oído a ningún crítico. Esto pasa para ellos, esto no... Pero claro, yo esto lo conozco porque yo me considero una persona un poquito con cultura. Y yo todas estas referencias las veo, tanto históricas, culturales como cinematográficas. Y esto yo lo veo en las películas, sobre todo en esta película. Entonces el personaje de Judi Dench ya hemos dicho que es como la diosa. Y el de Macavity y Idris Elba, fantásticos los dos, en sus interpretaciones es el demonio que se los lleva. Para que no vayan al cielo. Pero es que el personaje de Macavity lo que está esperando de Judi Dench es que le perdone, que expire sus pecados. Es decir, es como una especie de ángel caído que espera la redención de Dios interpretado por Judi Dench y para que la lleve al cielo. Precisamente es Macavity al final de la película, Idris Elba, el que está cogido a la cuerda del globo, donde está Jennifer Hudson cuando se va precisamente. Es, digamos, que es ese demonio el que luego se queda colgado de esa cuerda y se resbala y se queda como una estatua. Acordaos de la estatua que hay aquí, por ejemplo, en el Parque del Retiro en Madrid, del ángel caído. Es como si Idris Elba fuera ese ángel caído que nunca llegará al cielo. Por eso de ahí las connotaciones religiosas. ¿Es posible que por eso tuviese críticas negativas? Pues pueden ir seguramente por ahí los tiros. En lo que se refiere a las coreografías, mejor dicho, que lo que se refiere al argumento, pues es única y exclusivamente eso. Es decir, es la historia de una gatita que llega a los gatos gélicos y que busca una especie de redención. Después de unos números musicales muy introductorios, que ya os digo, cuesta un poco aclimatarse a la historia, aparece un personaje clave en la película, que es el personaje interpretado por Jennifer Hudson. Jennifer Hudson, que interpreta una de las melodías más hermosas escritas jamás por la mano de un hombre, que es el tema Touch Me, creo que se llama, pero creo que en el original, esto a lo mejor me lo puede decir mi amigo Alejandro Romero de la Osa, que le gusta mucho el musical de Cats y también esta película, creo que se llama Memory, y que cuando yo lo he oído en la película no sabía que era de Andrew Lloyd Webber, evidentemente conocía la melodía. Yo digo, pero si esa melodía es de 1970 y muchos, 80 o algo así, es ya antigua. Pues yo no sabía que esa hermosísima melodía interpretada de una manera magistral por Jennifer Hudson, prácticamente al final de la película, no sabía que la había escrito Andrew Lloyd Webber. La puesta en escena que tiene Tom Hooper en todo lo que es este número musical es realmente sorprendente. Realmente la puesta en escena de toda la película, con esa dirección artística en la que se intercala lo real con lo digital, es decir, técnicas nuevas con técnicas antiguas, también un punto más para Tom Hooper, porque sinceramente ha tirado mucho de clasicismo musical, pero también no ha renegado de las nuevas tecnologías, hace que, digamos, que la fotografía, la ambientación, los juegos de luces sean espectaculares verlas seguramente en un cine. Lo que es el trabajo de digitalización de los personajes, de todo lo que son los bailarines, las coreografías, pero disfrazados de gatos, es realmente muy simpática. Es decir, a cada gato no le sobra
ni sus orejas, ni sus bigotes, sus rayas, sus estos. Todo está hecho. ¿Os acordáis de la trilogía del Planeta de los Simios, donde el simio César, interpretado por Andy Serkis, era realmente precioso, impresionante su interpretación, su caracterización digital? Pues aquí no tiene nada que envidiarlo. Los movimientos de lo que son las orejas, los rabos, todo el pelo que parece hasta palpable. O sea, es una obra maestra visual en lo que se refiere a lo que son los efectos visuales que yo nunca había visto. Y que un crítico decía que era una especie como de ser antropomorfo. Hombre, si tú esto lo ves en el teatro, evidentemente no es así. Este es un señor pues con una máscara y con un maquillaje. Pero si vamos al cine, evidentemente vamos a tirar de técnica cinematográfica para hacerlo más espectacular si cabe. Es que es completamente de lógica. Y los gatos están hechos de una manera realmente sobresaliente. Y además todos con su propia personalidad. Porque es que el color, la raza del gato, sus expresiones, todo eso, definen su carácter. Por ejemplo, Victoria, el personaje interpretado por la protagonista, Francesca Hayward, que no la conocía yo, es un gato que al principio de la película está muy asustadiza y que se va adaptando, amoldando a todo lo que son los gatos gélicos poco a poco. Y su expresión en toda la película va cambiando, al principio de sorpresa, porque evidentemente está asustada, la han abandonado, es un gatito abandonado. Y claro, la expresión de un gato abandonado, de un animal abandonado, es de temor, de no saber dónde está. Entonces todos los gatos que se le van aproximando pues va desconfiando de ellos, tiene gestos como cogiendo así las manos, que en realidad son sus patitas y todo eso. Todo muy gracioso y todo muy pormenorizado y todo muy bien trabajado. Luego también las otras razas que están de gatos, que está el gato siamés, está un gato persa, está un gato... Y además todo realizado con un gusto realmente exquisito. Exquisito. Lo que pasa es que ya os digo, el principal defecto que tiene la película, y que yo creo que los críticos se han cebado en ello, yo os digo que es que cuesta al espectador entrar, porque los números musicales al principio les cuesta un poco coger ritmo. Yo creo que Andrew Lloyd Webber fue, y la película, en lo que es el musical, va de menos a más. Porque el principio de la película se hace un poco monótono en lo que se refiere cinematográficamente al ritmo. Le cuesta coger un poco de ritmo a los personajes. Pero una vez que el personaje de Victoria ya se ha aclimatado, se ha moldado a los gatos gélicos, ya la película se transforma en un espectáculo audiovisual de primerísima categoría. Sobre todo el dúo musical que hacen Idris Elba y Taylor Swift, Taylor Swift, no me acuerdo cómo se pronuncia, que es realmente impresionante, haciendo de Macavity y de su, por así decirlo, por su ayudante, una especie como de luna gigantesca que sale espolvoreando una serie como de polvos que lo que hacen es como diría yo, como hipnotizar a todos los gatos que hay allí para que venga Mefistófeles, es decir, mejor dicho, como os diría yo, que venga el demonio, que venga Idris Elba, la figura simbólicamente que representa al diablo, y se los lleve. Se los va llevando poco a poco. Pero la película no solo nos da sorpresas a nivel de cinematografía y a nivel de coreografía. También hay una coreografía fabulosa, por ejemplo, realizada por un bailarín seguramente profesional de claqué, en el que vemos que hace un número de claqué espectacular. Un guiño a Gene Kelly. O sea, ahí lo tenemos. Eso es un guiño a Stanley Donen. Y además que es que aparece precisamente bailando claqué en una vía de un tren junto con todos los gatos detrás. Y Londres de fondo, precisamente. O sea, ¿os acordáis de Cantando bajo la lluvia cuando Gene Kelly ve en esa pasarela y está en esos pubs como de los años 30 que aparecen detrás un montón de chicas, o incluso en Un americano en París, cuando el novio de Leslie Caron también va bailando y hay un montón de chicos y de chicas bailarines detrás de ellos? Otro guiño a Vincent Minnelli y Stanley Donen. O sea, es que Tom Hooper se ha empapado de lo clásico para mostrarlo de una manera también con un toque más moderno. Otra de las célebres críticas que yo he hecho, dice, no, es que hay algunos gatos que llevan hasta zapatillas y todo eso. Yo digo, sí, claro, y hasta sombrero. Hay un personaje muy, muy gracioso, interpretado por el actor, creo que es Jason Derulo, que es así como muy gordito, tipo que me recuerda a Isidoro, el de los dibujos animados aquí, con un sombrero muy, muy, muy rellenito, que lleva un sombrero de copa. Lleva un sombrero de copa y está realmente gracioso.
Y además es que va rebuscando como un gato pues desesperado por encontrar apetito, encontrar raspas de pescado por todas partes. Muy gracioso él. Pero el personaje, evidentemente, que más peso específico tiene, además del de Judi Dench y el del personaje de Victoria, interpretado por Francesca Hayward, evidentemente es el de Jennifer Hudson. Jennifer Hudson en esta película se le ha dado el privilegio de cantar el mejor tema de la película, que es el de Memory, y su personaje es el de un gato, de una gata, que yo interpreto que ha sido abandonada, de ahí su tristeza, la depresión que tiene, porque lleva una serie de avalorios, de joyas, como si fuera un gato como de la alta sociedad que ha sido abandonado. Y entonces tiene una gran tristeza porque todo ese mundo que ella ha tenido, todo ese mundo ha desaparecido. Y su sufrimiento ha sido gigantesco, sufrimiento de esconderse detrás de los árboles, detrás de las farolas en Londres, y de no formar parte de los gatos gélicos, porque claro, los gatos gélicos son gatos callejeros, pero ella pertenece, digamos, a otra estirpe no de gatos, sino de otra clase de dueños que la han tratado de otra manera. Pero al mostrar ante Judi Dench, ante Dios, sus sentimientos de una manera tan sumamente palpable y sentimental, la dice: tú eres la elegida. Tú eres la elegida, que es lo que ocurre al final de la película. Pero después de todo esto hemos asistido a una gran cantidad de números musicales, todos ellos muy graciosos, algunos extraordinariamente coreografiados, algunas melodías un poco más monótonas, pero otras también muy rítmicas, en la que Andrew Lloyd Webber combina lo que es un estilo moderno. Estamos hablando de que Cats es un musical, creo que es de finales de los 70, principio de los 80, 1980, 81, por ahí aproximadamente, y en el que hay una gran mezcla de estilos, por así decirlo. Estilos que tampoco la crítica ha sabido ver. O sea, fijaos los críticos para lo que sirven hoy en día. Pero que evidentemente forman en Cats una película que no es redonda, debido al bache narrativo que tiene al principio, que le cuesta coger ritmo, evidentemente, pero que cuando uno le coge gusto al film, consigue hacerse con un espectáculo realmente magnífico, con una puesta en escena envidiable. Los decorados, muchos de ellos reales, se han tenido que hacer a escala no real, sino a escala de gato, porque los personajes son gatos, se han tenido que hacer mucho más grandes. Otros también con trasfondo verde, con pantalla verde y azul, para simbolizar como ese Londres que está siempre de fondo. Y viendo el cómo se hizo también la película, las coreografías tuvieron que ser realmente complicadas, porque es que además, si os dais cuenta, la cámara no para de moverse en ningún momento, pero se mueve de una manera muy elegante, para que el espectador no pierda detalle de ninguna de las coreografías de los números musicales. Esto no es Moulin Rouge de Baz Luhrmann, en el que en el tango de Roxanne y todo esto la cámara empieza a moverse y no vemos absolutamente nada. Decir, es que, por favor, Luhrmann, deja la cámara porque no veo nada. No, Tom Hooper sabe filmar un número coreografiado. Le pasa en ese sentido lo que a Rob Marshall en Chicago o en El regreso de Mary Poppins, es decir, saben situar la cámara en el lugar exacto para que le impacte al espectador de una determinada manera. Porque, por ejemplo, unos bailarines, una pareja de baile o una coreografía de baile, pues no tiene el mismo significado o el mismo impacto en el espectador dependiendo de la posición de la cámara, si es en picado, un en contrapicado, si es con un traveling, si es con una panorámica, si es con un plano sostenido. Por ejemplo, en el musical antiguo se utilizaban mucho los planos sostenidos, en el que o la cámara moviéndose al ritmo de los bailarines. Fred Astaire con Cyd Charisse, por ejemplo, en Melodías de Broadway 1955. Pero cuando nos vamos, por ejemplo, eso, por ejemplo, en Vincent Minnelli. Pero si nos vamos, por ejemplo, a una película como Un americano en París, ya se utiliza mucho lo que son, por ejemplo, lo que son las grúas. Y aquí se han utilizado grúas a cascoporro. Porque tenemos planos aéreos, planos rasos, planos en picado, en contrapicado, es decir, para que no perdamos detalle de todas y cada una de las coreografías de los números musicales. Es decir, Tom Hooper se ha dejado los nudillos en esta película para exponer todos los números musicales con la más amplia variedad de detalles. Otro punto fuerte es la iluminación. Y además viene a tenor con lo que os voy a contar de la ciudad de Londres. Yo no sé qué es lo que tiene Londres, debe de ser que es una ciudad como muy misteriosa, muy etérea, muy fantasmagórica, muy de leyenda,
que muchos de los, ya no musicales, sino muchas de las películas estadounidenses, que sean de misterio, de terror, de amor, de lo que sea, se ambientan en Londres. O sea, ese Londres con el Big Ben de fondo, el Londres con sus carruajes, con sus calles llenas con las luces de neón, con los coches antiguos de época, esas calles con los adoquines empedrados de la época de hace aproximadamente unos 100 años, o incluso de la época victoriana. Estos, ¿cómo te diría yo? Estos jardines en donde los gatos se mueven como pez en el agua prácticamente, los interiores de los edificios, de las casas. Por ejemplo, hay un número musical de Victoria, de la protagonista de la película, con dos gatos que están al servicio de Macavity, con unas escaleras con jarrones, que uno de los jarrones termina caído, todo muy recargado, con una ambientación muy recargada también. La casa donde vive el personaje de Rebel Wilson, que parece rústica inglesa. Es decir, hay algo en la ambientación de los ingleses que los estadounidenses saben captar muy bien en su película. Mary Poppins, o sea, un musical hiperconocido, y su segunda parte, El regreso de Mary Poppins, están ambientados en ese Londres como mágico. Por ejemplo, acordaos la secuencia en la que Mary Poppins con Dick Van Dyke y con los niños están en lo alto de los tejados, y Dick Van Dyke dice: fijaros cómo está Londres por aquí, esa niebla y esa ciudad llena de luces, esperando a que vayamos a vivir grandes aventuras. Pues es la sensación que me produce a mí también aquí, en este musical en Cats, lo que es el ambiente londinense de fondo, sobre todo el final de la película, con esos leones, con los gatos alrededor de esas grandes estatuas, esa plaza que parece, no sé si debe ser como Piccadilly Circus, el Big Ben de fondo, las luces de neón, o sea, todo ello con ese ambiente etéreo de un Londres mágico. Todos esos elementos hacen de Cats un musical muy disfrutable, con números musicales muy buenos y con una banda sonora auténticamente de lujo. O sea, Andrew Lloyd Webber es un gran clásico de los musicales. Nos dio El fantasma de la ópera, que es una obra maestra, y que luego la transformó en otra obra maestra cinematográfica como es la película de Joel Schumacher. Y aquí yo creo que ha hecho un trabajo cinematográfico. No está a la altura del fantasma de la ópera, porque en el fantasma de la ópera se coge ritmo enseguida, y además es que los números musicales son exponencialmente superiores. También es otra temática distinta, todo hay que decirlo, pero Cats es una película disfrutable, espectacular, con buena música, y sobre todo con unos personajes que son una auténtica delicia. O sea, Taylor Swift yo no la he visto más sexy nunca que de gato. O sea, está increíble, además con esa luna donde va bajando, todo en ese decorado, con los gatos, con la coreografía abajo bailando, todo. Tiene secuencias realmente espectaculares esta película. Yo como crítico yo no puedo decir que esta película es espantosa y horrible. El único crítico, que además es muy de cine clásico, que ha puesto bien la película es Oti Rodríguez Marchante. Es un crítico que yo seguía en el programa Qué grande es el cine, que yo coincido con su opinión. Cuesta un poco coger ritmo de la película, pero luego la película se transforma en un film muy disfrutable. A mí que esta película me digan que es una auténtica basura, que es horrible, a mí lo que me hace presagiar es lo que os dije al principio de la crítica. Hollywood está muriendo. O sea, los buenos productos ya nadie los quiere. Ahora lo que se lleva es el cine de comida rápida. El cine de... venga, una mar de terror. Comenta una película de terror. Comenta otras superhéroes. A mí me gusta comentar esta clase de películas porque hay material para comentar. Se puede hablar de ello y largo y tendido, como hacía José Luis García con su tertulia en Qué grande es el cine. Se puede perfectamente estar hablando de esta película de mil y un detalles que tiene. Las representaciones simbólicas religiosas, tanto de la religión católica como de las deidades egipcias, ese templo que parece egipcio porque el gato era una deidad egipcia, que desde ahí pasan a una vida, ganan una vida más, y ese Idris Elba manifestándose como un demonio. Es más, hay un personaje que es un gato, que es un mago, no se llama Mefistófeles, pero algo así parecido. Algo así, se va así como Mefistófeles, pero que es un gato muy gracioso que intenta, pues con su magia, atraer pues
al personaje de Judi Dench que la ha secuestrado Idris Elba, ¿sabes? Que da lugar a otro número musical también muy, muy simpático. Es decir, es una película completamente disfrutable. Pero claro, yo, ante esto, yo por ejemplo me pasa lo mismo que el otro día cuando os comenté la de Le Mans 66. Una película que tiene todos los aspectos sobresalientes, pero que se ha pasado sin pena ni gloria. Esta la retiraron porque nadie iba a verla. Porque la crítica dijo que era muy mala. Y muchos espectadores, como auténticos borregos, les han hecho caso. Lo que también tengo que decir, que no sé si voy a abrir la sensibilidad de alguien, es que películas como esta, con su iluminación, su puesta en escena ampulosa, ¿cómo os diría yo? A ver cómo lo digo para que la gente no se me ofenda mucho. Son películas para gourmets. Es decir, es una película realizada con muy buen gusto. Es una película hecha con coreografías estudiadísimas, porque es muy difícil todo eso llevarlo al cine. Esta película no es para el populacho. Es decir, yo no puedo coger a un grupo de gente de... No, es que prefiero no decirlo. Con una determinada mentalidad y ponerles esto porque no lo van a... No es que no lo disfruten, es que no lo van a apreciar. Sin embargo, yo cojo a un grupo de gente con cierto nivel cultural y esto lo aprecian. O sea que claro, decirme que esta película es mala, te puedo decir, es que no me gusta porque el maquillaje de los gatos me parece un poco raro y todo eso. Eso ya depende del gusto de cada uno. Pero yo creo que Cats, versión cinematográfica, es una película realmente muy bien realizada. Es una película que tiene un pequeño fallo narrativo y de aclimatación y de adaptación del espectador al principio de la película, que es un fallo hasta cierto punto importante, pero que no te termina ni muchísimo menos emponzoñando el resto del film. De verdad, o sea, dadle una segunda oportunidad a esta película. O sea, lo que pasa es que, claro, los musicales es un género muy especial. No todo el mundo le gusta la música o el tipo de música que hay en esta película. Un tipo de música melódica, romántica, con un trasfondo trágico. Lo que le ocurre al personaje Jennifer Hudson tiene un trasfondo trágico. Lo que le ocurre al personaje de Macavity también hasta cierto punto tiene un trasfondo trágico. Es como un ángel caído. Es como un gato renegado. Lo que le ocurre al personaje de Victoria es un trasfondo trágico. Es el abandono de un animalito. Entonces, yo sinceramente, que me puedan decir que retirar esta película a Tom Hooper, yo creo que no le sentaría nada bien, evidentemente. Pero cuando yo en los últimos comentarios que os digo de películas, que el clasicismo está muriendo, que Peter Jackson y otros directores son los últimos albaceas de todo esto, y viene Tom Hooper, me saca esta película llena de clasicismo y es un fracaso de taquilla, eso quiere decir que los espectadores no... o hay muchos espectadores que por desgracia no lo valoran. O sea, no valoran el trabajo que hay detrás de esto. Un trabajo de coreografías, un trabajo de números de baile, que todo eso lleva mucho trabajo, muchas horas de entrenamiento, muchas horas de ensayos, muchas horas de cánticos, de hacer, por ejemplo, que Jennifer Hudson, que es una extraordinaria cantante, que el personaje la canción la haya hecho suya y lo interprete con ese sentimiento. Eso no es fácil, captarlo cinematográficamente y bien. Además que aguante los primeros planos de la extraordinaria actriz que es, y además una gran cantante, Jennifer Hudson. Idris Elba está estupendo, Ian McKellen está así muy simpático, igual que Judi Dench, y sobre todo, pues el sex appeal que tiene Taylor Swift, la comicidad de Rebel Wilson, y la simpatía de un personaje, aparentemente esa gatita desvalida, que es Francesca Hayward en el papel de Victoria. Para mí Cats es una película notable. Si yo tuviera que darle una puntuación, pues estaría entre un 7,5 y un 8. Es una película disfrutable, pero claro, es una película
para gente que disfruta el musical, que vive el musical, que sabe quién fue Vincent Minnelli, que sabe quién fue Busby Berkeley, que sabe cuál ha sido la historia del musical y que sepa reconocer la evolución y los homenajes que Tom Hooper y Andrew Lloyd Webber han querido llevar cinematográficamente a esta película, que no son pocos además. Si no lo conoces, no lo puedes apreciar. Es como, por ejemplo, ¿qué os diría yo? El que tiene un coche normal, pues eso, fabricado en serie, por máquinas, y ve un Rolls Royce, que está hecho a mano. Y dice, sí, bueno, veo que eso no es simétrico aquello, eso no está no sé qué, esto aquí parece, sí, claro, pero es que eso está hecho a mano. Lo otro está tan sumamente, parece perfecto porque está hecho por una máquina y tiene más precisión, pero es que ese coche está hecho bajo pedido, ese Rolls Royce está hecho bajo pedido y está hecho a mano. De ahí su valor. Pero no lo va a valorar, porque lo que lo valora es lo que está hecho, pues como si fuera una máquina que hace, pues como las películas de superhéroes hoy en día, como churros, cuando se hacen 3 o 4, 5, 6, 7 al año, claro, como churros. Una producción de esta película, pues Hollywood nos lo va dando con cuentagotas. Y debido al gran fracaso, en la lástima del fracaso de esta película, pues yo creo que Hollywood se va a empezar a echar para atrás en la producción de musicales, lo cual para mí sería una tristísima noticia, porque es un género que a mí me encanta. Los musicales ya nos van llegando con cuentagotas, cada vez tenemos menos. Y es una lástima. El año pasado, hace 2 años, tuvimos El Gran Showman, ya os digo, protagonizada por Hugh Jackman, una excelente película también, un tanto superior a esta, pero que fue hace 2 años, es decir, una cada 2 años. Es un género muerto. ¿Por qué? Tuvo su momento, pero las nuevas generaciones y las personas que ahora mismo van al cine no lo valoran, no saben lo que es esto, valoran las explosiones, los tiros, los puñetazos, los guantazos y joder, mierda, esto no sé qué, no sé cuánto, y esa clase de diálogos. No, es que no ha muerto nadie a los 10 minutos, no, es que... Esos diálogos los escribo yo y los escribe el tío del puro de la esquina. Canciones como esta y números como estos no los hace cualquiera, eso os lo garantizo. Pero bueno, en fin, una auténtica lástima, pero yo creo que Cats, versión cinematográfica, es una buena película, apreciable. No llega a un nivel sobresaliente, como a mí me hubiera llegado a gustar, sobre todo por la primera parte de la película que os digo, pero es una película disfrutable, fantástica, con una música inolvidable, con unas interpretaciones simpáticas, algunas de ellas magníficas, y eso sí, con unas coreografías y con una puesta en escena que son para caerse de espaldas. Por eso yo le daría una bastante buena nota. Para mí lo que digan los críticos, estos que se creen críticos, que aparecen en un periódico y que no se saben dónde han aparecido, pues bueno, que digan lo que quieran. Pero vamos, de historia del cine tienen muy poquito. Me gustaría reunir a unos cuantos y darles unas cuantas lecciones de historia del cine y sobre todo del género musical. Yo estoy seguro que muchos de ellos no saben, la mayoría, quiénes son las grandes personalidades del género musical, como Arthur Freed, como Busby Berkeley, como Stanley Donen, como Judy Garland, como Tony Martin, y compositores como Oscar Hammerstein II, como Irving Berlin, como Jerome Kern. Yo estoy seguro que no tienen ni puñetera idea de quiénes son. De ahí la ignorancia que manifiestan en sus escritos. Hasta mañana y buenas noches.